Muy buenas a todos, tengo aquí este extraño montaje neumático con una bomba de vacío-presión de un cierre centralizado de SEA. Tengo una antena neumática de Mercedes, unos cierres centralizados de Volkswagen Vento, me parece que es, un reposacabezas activo que levanta el reposacabezas trasero de un Mercedes. Le he puesto un vacuómetro para medir presión de presión. Bueno, este artefacto tan extraño es en teoría, una maqueta didáctica y bueno, tengo algunos cacharros más, los tengo por aquí, tengo alguna bomba ya también más grande de Mercedes, algunos distribuidores, depósitos. Voy a poner algunas cositas de estas en funcionamiento, las vemos, el diagnóstico es sencillito, si hay presión, pues los sistemas se ponen en funcionamiento. Cuando se sobrepasa esa presión o depresión, la bomba que lleva un sensor, entre comillas, esta bomba lleva un sensor de presión, corta el movimiento del motor eléctrico y deja de funcionar. Nada, simplemente voy a poner estos chismes en funcionamiento, vamos a ver alguna cosita interna de esta bomba y de la otra y nada más. Venga, vamos a probar el cierre centralizado neumático. Fijémonos en este gancho. Lo pongo en funcionamiento. Ahí está. ¿Vale? También podemos ver cómo ha disminuido la presión. Lo pongo otra vez. Ahora al sentido contrario. Soplamos en vez de aspirar y efectivamente. Aquí hemos visto cómo el gancho se mueve. En cuanto a la antena, pues ahí está en funcionamiento. ¿Vale? Si cambio, en vez de aspirar, impulsamos, metemos presión, pues ahí está, ¿vale? Y ahora la bomba corta. Si lo que queremos es ver el funcionamiento del reposacabezas activo, pues esos son. Y y ahora cambio y sale el reposacabezas. Voy a poner en marcha la bomba para que, bueno, escuchéis el ruido y cuando corta, cuando se alcanza la presión o la sobrepresión. ¿Vale? Ese es el ruido que hace. Y si coge depresión, se alcanza la depresión, pues lo mismo, ¿vale? Ahora la desmontamos, la desmonto y veis, vamos a ver un poquito los elementos por encima. Tiene un interruptor que corta el paso de corriente al motor eléctrico y ese corte del interruptor se hace debido a la presión o depresión alcanzada aquí dentro. Venga, he desmontado la bomba de un SEAT Ibiza, me parece que es. Bueno, es esta más sencillita que existe. Nada, tiene su motorcito. Está aquí alojado, motor eléctrico, que va a girar y va a mover esta excéntrica. Esta excéntrica, en su interior, mueve esta membrana. ¿Lo veis? ¿Cómo sale? La membrana blanca entra y sale. ¿Vale? Si gira en un sentido, entra primero de un lado y sale del otro. Y si gira en sentido contrario, pues se levanta primero de un lado y después del otro. ¿Qué más? Esta membrana va a generar el vacío o la depresión y va a parar este vacío, esto viene aquí, va a parar a esta cámara. Esta cámara, bueno, tiene otra membrana que es la que hace de presostato, esta de aquí. A ver si puedo enseñárosla. Esta de aquí tiene el presostato que, bueno, va a girar este vástago y va a abrir o cerrar este conmutador eléctrico. ¿Vale? Cuando se alcance la presión o la depresión, la membrana, el vástago este va a entrar o salir. A ver si puedo enseñarlo, está esto bastante complicado. Esto entra y sale y de una manera indirecta, va a hacer que este conmutador, digo indirecta porque falta aquí una pieza, ¿vale? Esta pieza gira sobre este eje y va a hacer que pulse el conmutador de que se ha alcanzado la presión suficiente o la depresión. Esta es la electrónica de control con su relé que pone la bomba en marcha. Nada más. Esta bombita no tiene ningún misterio más.
En esta parte del vídeo vamos a comprobar el funcionamiento de la bomba que genera presión o que genera vacío. Es muy sencillito, es un motor eléctrico con su polaridad, positivo y negativo. Y bueno, va a mover una bomba de paletas, no voy a entrar en términos mecánicos. El caso es que tiene un tubo de aspiración de aire y otro tubo de salida de aire. Por el tubo de aspiración, donde aspire el aire, va a generar un vacío y por donde lo expulse va a generar una presión. Ese vacío y presión va a ir a parar a este juego de electroválvulas, a su caja de electroválvulas, y en función de las válvulas que active, lo va a mandar a los actuadores correspondientes. También puede mandarlo a algún depósito que ahora veremos. Voy a pausar el vídeo, conecto manómetro, conectamos la bomba y vemos que funciona. Las presiones que indiquen deben de ser corroboradas por las indicadas por el fabricante. Venga, ya he hecho la conexión al manómetro. Voy a conectar rojo borne positivo de batería, negro borne negativo de batería y vemos qué ocurre. Vale, vemos que la presión sube en el manómetro. Luego este es el tubo por el que entra el aire, aquí se generará vacío, y este por el que sale el aire se generará presión. Vamos a ver si medimos el vacío también. Hemos visto que la aguja ha girado en sentido de las agujas de reloj. Vamos a ver el detalle este, es importante, quiere decir que la presión sube. Vale. Ahora voy a cambiar este tubito de aquí a este otro. Vale, ya he hecho el cambio, conecto otra vez mi bomba. Vamos a ver, negativo. Y vemos que en este otro caso la presión baja. Luego, en función de cómo juguemos con las electroválvulas, podemos acumular o mandar vacío o de presión y presión a los distintos actuadores o depósitos. Lo que vamos a estudiar en esta parte del vídeo es la composición y diagnosis y funcionamiento de una electroválvula, una válvula neumática pilotada eléctricamente. Yo ya tengo aquí desmontadas, tengo dos cajas de electroválvulas, ¿vale? Esta está completa, tiene 1, 2, 3, 10 electroválvulas y yo tengo aquí otra que le he sacado 2 y vamos a ver. La composición es muy sencillito. Tiene un carrete de plástico sobre el cual se ha enrollado un hilo de cobre, ¿vale? Se ha lacado, esto es una bobina, una simple bobina. Aquí se ha lacado en color transparente y aquí en color blanco. Tiene una bobina con sus dos terminales. Esto ya lo hemos estudiado. Os dejaré en la descripción del vídeo un enlace. Terminales, aquí tiene uno y dos terminales. Pues como quiera que es una bobina, tiene una resistencia. Vamos a medirla. Bueno, fijaos, ya he hecho las dos conexiones a la bobina y nada, simplemente pues, me marca 39,9, casi 40 ohmios. ¿Es correcto? Pues lo comprobamos con lo indicado el fabricante. Si está dentro de la tolerancia, pues es correcto. Ahora lo que voy a hacer es introducirle tensión y comprobar que genera ese campo magnético y que cierra la electroválvula. Un momento antes de alimentarla, vamos a ver la composición de la electroválvula pilotada eléctricamente. Nada, lo dicho, la bobina tiene un tubo de latón que hace de núcleo. El latón es diamagnético, tiene sus juntas tóricas. Bueno, este núcleo que va aquí dentro sí que es ferromagnético y es el que va a ser atraído por el campo magnético. Cuando alimentemos la bobina va a generar campo magnético, va a atraer a esta pieza hacia adentro y fijaos que tiene una junta tórica. ¿Qué va a hacer esta junta tórica? Va a taponar este orificio. Ese orificio que comunica esta cámara de aquí con esta otra. ¿De acuerdo? De tal manera que si la bobina no está activada, hay comunicación de presión o vacío entre estos dos extremos. Y si está activada, atraerá al núcleo, cerrará y dejará de haber comunicación entre estas dos cámaras. Bueno, aquí lleva otra piececita de plástico ya para conducir ese vacío o esa presión. Ahora sí, vamos a ponerlo en funcionamiento.
Ya he preparado las conexiones, positivo o negativo, no tiene polaridad, pero bueno, no tiene mayor importancia. Si alimentamos la electroválvula, pues vemos que se genera campo magnético y atrae al núcleo, cierra e impide el paso o comunicación entre estas dos cámaras, un lado y el otro lado de la cámara. Si corto la alimentación, pues por acción del muelle, vemos, por la acción de este muellecito, vemos que la electroválvula se abre y ahora sí que hay comunicación entre estos, a ver, lo tengo aquí, entre este lado de la cámara y este otro. Entonces, nuestra electroválvula, nuestra bobina, genera campo magnético para cerrar esto. ¿Vale? Lo vemos otra vez. Si alimento, pues se genera campo magnético, cierra la electroválvula, y si dejo de alimentar, pues por acción del muelle, la electroválvula abre. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar que funciona, que cierra perfectamente. Vamos a meter presión, vamos a activar la electroválvula y vamos a comprobar que se mantiene la presión. Ya hemos conectado nuestro vacuómetro. La electroválvula en este caso está abierta. Si damos presión, podemos observar que la aguja no sube. ¿Vale? El aire a presión entra en la electroválvula, como está abierta, pues no hay retención de presión. Lo que vamos a hacer es alimentarla. La alimentamos. Ahora la electroválvula está cerrada y si le damos presión, vemos que tampoco sube y es que se ha salido la gomita. Vamos a verlo. A ver ahora. Efectivamente. Si le damos presión, vemos que sube y que mantiene presión. Si ahora abro la electroválvula, por ejemplo, desconecto de aquí, veis que la presión ha caído muy rápidamente. Ha salido disparado nuestro núcleo. Voy a buscarlo y continuamos. Ya lo he encontrado. Voy a repetir el experimento, pero en esta ocasión con el vacuómetro lo voy a ajustar para generar de presión. Debe de ser lo mismo. Vamos a ver, porque ahora mismo sí no hay núcleo, efectivamente nuestra aguja no cambia. Ahora mismo está alimentada, se introduzca el núcleo, vamos a verlo, ahí está. Ahora está cerrada y si le doy al manómetro para generar depresión, efectivamente, ahí está, ¿vale? Nuestra depresión. Si corto la alimentación de la electroválvula, pues se abre y la depresión ha caído a la atmosférica. ¿De acuerdo? Funcionamiento correcto. ¿Durante cuánto tiempo debe mantener la presión para saber si funciona bien? Pues esto es lo que nos diga el fabricante. Mantenga usted la presión a 3 bares durante 5 minutos. En ese caso, si se mantiene, pues la junta tórica, el funcionamiento es correcto. ¿Vale? Seguimos. A ver, no todas las electroválvulas tienen la función de comunicar vacío o presión de unos conductos a otros. Fijaos en esta de aquí. A diferencia de esta otra, que sí tiene la función esa, esta tiene aquí un escape rápido, un filtro en el cual pues libera presión hacia la atmósfera. En cuanto a la distribución de presiones y vacíos dentro de la caja de electroválvulas, pues se hace a través de una serie de tabiques que hay aquí entre estos dos plásticos. Mira, he seccionado aquí uno. ¿Sí? Vemos los tabiques y las cámaras, pues por donde circula esa presión o ese vacío. ¿Vale? Esto de aquí, estos dos plásticos, son una distribución de presiones y vacíos que se van a comunicar cámaras en función de las electroválvulas que se activen. Hemos puesto anteriormente en funcionamiento la bomba y vemos que gira hasta generar una presión suficiente o una depresión. ¿Cómo sabe el sistema, la electrónica de control, que se ha alcanzado esa presión o depresión? Pues esta en concreto tiene dos maneras. Tiene por aquí un presostáto electrónico, no sé si podemos verlo, aquí, presostáto electrónico que le informa a la unidad de control de que bueno, se ha alcanzado
la presión o qué presión hay en ese momento de presión en el circuito neumático. Pero también tiene sus presostátos mecánicos, ¿vale? Formados por dos microinterruptores accionados por un pulmón que toma vacío o toma presión. A ver, aquí se ve más claro. Esta tiene en concreto 3 presostátos con 1, 2 y 3 con presiones máximas y mínimas y que van a ir subiendo o bajando en el pulmón y van a hacer que se abran o se cierren estos contactos eléctricos. Vamos a poner uno en funcionamiento para verificarlo. Venga, en este momento he conectado el vacuómetro al presostato mecánico. Cuando aumente la presión en el circuito neumático, va a subir el pulmón, va a empujar a estos vástagos y va a cerrar o abrir contacto, ¿vale? Tiene este contacto de aquí, que lo abrirá o lo cerrará, y por el otro lado, a ver si puedo enseñarlo, este de aquí también, este otro también lo abre o lo cierra, depende ya de la configuración o lo deseado por el fabricante. Si subimos presión, vemos que sale el vástago para abrir y cerrar contactos eléctricos. Si quito presión, los vástagos bajan. ¿Vale? Repito, metemos presión, son interruptores todo o nada. Cuando se alcanza esa presión se abren o se cierran e informan a la electrónica de control de que se ha llegado a esa presión máxima para automáticamente la bomba eléctrica. En esta parte del vídeo voy a enseñaros algunos de los actuadores, cómo funcionan, algunos de los elementos que componen el circuito neumático y pues bueno, por ver alguna cosita más. Esto es un cierre centralizado, pertenece a un cierre centralizado, es un actuador de un cierre centralizado que en función de que hagamos presión o depresión va a salir el vástago, va a abrazar a una anilla y va a impedir que la trampilla del depósito se abra o se cierre. Vamos a verlo. Ahí vemos que sale el vástago, entra en la anilla e impide que se abra la trampilla. Si esto es quitando presión, si damos presión, pues ocurre todo lo contrario. ¿Vale? Habría posibilidad de abrir la trampilla del depósito. Bien, otro de los elementos utilizados en los circuitos neumáticos es esto de aquí, es simplemente un depósito de presión o de depresión. Tiene orificios de entrada y salida y aquí podemos almacenar pues vacío o presión. Otro de los elementos, bueno, un cierre centralizado como el anterior, solo que este, bueno, ya incorpora, es un conmutador, aquí vemos los 3 terminales del conmutador, para indicar a la unidad electrónica de control si está abierto o cerrado. Este es el orificio por el que habría que introducir presión o depresión. A ver, otro actuador, este de aquí, que lo hemos visto al principio, es de un reposacabezas activo que levanta el reposacabezas trasero o lo abate, lo recoge. ¿Qué más? Este otro actuador es de una trampilla de climatización de un Mercedes de alta gama. Tiene 2 pulmones, 2 orificios para controlar los grados de apertura de esta trampilla. ¿Qué más? Tengo una distribuidora, ¿vale? Totalmente neumática. Entrará presión o depresión por uno de los orificios y lo mandará al resto, pues por ejemplo para controlar todas las puertas, los cierres centralizados. Bueno, otro cierre centralizado que hemos visto al principio del vídeo en funcionamiento. Tengo también esto mismo, la distribuidora, pero esta es ya con las electroválvulas, ¿vale? Tiene 16 electroválvulas con su conducto. Obviamente está controlada, esta distribuidora de presión controla lo que es todas las trampillas estas que hemos visto de climatización. Y bueno, es poco más me queda por aquí. Bueno, en fin, los conductos, esto no tiene más que decir. Poco más, simplemente, bueno, es una técnica, como conclusión diríamos que es una técnica en desuso, porque, bueno, el pinchado de uno de estos tubos implica que el sistema prácticamente no funcione nada. Identificar, localizar esos tubitos es una tarea bastante ardua y complicada.
En cualquier caso, ha sido sustituido todo esto por los motores paso a paso, como ya hemos visto, y por la electrónica y la electricidad. Es una técnica que fue muy utilizada en los años 80 hasta el año 2010, diría yo, hasta no hace mucho, y que, bueno, en fin, daba sus resultados, pero que ya no se usa. He entendido que era interesante conocerla y en cualquier caso nada más. Espero os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente.